Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, espacio que difunde el papel de las mujeres en la actualidad y que también nos permite dialogar sobre temas relacionados con la sexualidad. Agradecemos tu compañía por las frecuencias de Radio Educación en las redes sociales como Facebook y el canal de YouTube, y también quienes nos escuchan a través de nuestro podcast que está disponible en la página de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx/sexualidad en tu propia voz, Mujeres, y también este podcast ustedes lo encuentran disponible en la plataforma de Spotify y en iVoox. Aquí ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras. Les saludamos con mucho gusto. Edith Rojas y Ángeles Medina. Gracias por escuchar este programa y por ser parte de cada una de las emisiones en las que damos voz a las mujeres que desde diversos ámbitos contribuyen a romper paradigmas que nos permiten vivir y relacionarnos en una sociedad desde la igualdad y la equidad. Les invitamos a que nos acompañen esta próxima hora porque vamos a platicar con una artista que a través del canto y la música nos invita a dialogar sobre el pasado y el presente. Quédate aquí en Sex Mujeres y descubre de quién se trata. Recuerda, la historia de una es la vida de toda. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Pues ahí tienen nuestras formas de contacto, así es como pueden comunicarse con nosotras. Queremos leerles, escucharles. Además, también queremos invitarte a participar en Rompe el Silencio, esta sección que está dedicada a testimonios de vida y que prepara cada semana nuestra compañera Alejandra Montes de Oca. Y en tanto, nosotras vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de Julia González. Ella es cantautora mexicana que desde muy pequeña tiene una relación cercana con la música y con músicos de distinta índole. Formó parte del coro de niños y jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Tomó clases particulares de canto con Gabriela Rodríguez de Los Folcloristas, Nina Galindo, Leticia Servín y Betsy Pecanins, con quien colaboró en el proyecto Ave Fénix. Así es, Julia también colaboró a dueto con su padre, Roberto González, uno de los compositores más destacados del movimiento rupestre del rock mexicano. Además, ha participado en la grabación de varios discos, pero en 2018 comenzó con su proyecto como solista y ahora incursiona como cantautora. Actualmente está presentando su producción discográfica Azul Profundo. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias Angie, Edith, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes.
Pues a nosotros también nos da mucho gusto que te hayas animado a estar aquí con nosotras y quisiéramos iniciar esta charla conociéndote un poco más, Julia. ¿Cuál ha sido tu historia de vida, el contexto musical en el que estás desarrollándote ahora como artista? Pues bueno, creo que han sido como muchos momentos diferentes, un poco lo mencionaban ahorita, ¿no? Desde muy chiquita, pues por un lado mi papá era músico, entonces en la casa siempre había como pues mucha música, tanto él, ¿no? Con sus composiciones y esto, pero también en el lado de la familia de mi mamá, pues así en las reuniones familiares y tal, pues sacaban la guitarra y se ponían a cantar y tal, ¿no? Como que era algo que siempre estaba muy cerca. Y como a los 6 años fue la primera vez que yo dije, pues quiero ir a una escuela y aprender y tal. Entonces estuve en el coro de la Nacional, que bueno, de niños, ¿no? En el coro de niños durante como 7 años. Y ahí estuve siempre como en pues música clásica y más cosas de ese tipo. Y después, un poco más grande, a los 12, 13 años, pues decidí que quizás eso no era lo mío, no era quizás mi estilo o donde yo quería como desarrollarme, ¿no? Entonces empecé a tomar clases particulares con distintas cantantes, ¿no? Justo Gaby Rodríguez, que ya es más, estaba más en la parte como con los folcloristas más tradicional, ¿no? Es como un cierto estilo. Con Nina Galindo, con Betsy Pecanins, con ellas aprendí más hacia la parte del blues, del rock, ¿no? O sea, como distintos estilos y géneros que me permitieron, creo, ir conociendo distintos ambientes también, ¿no? Entonces también al tocar con mi papá, con Roberto González, pues en los conciertos que había, el tipo de escenarios en los que se presentaban unos u otros, entonces como que fui conociendo muchos espacios distintos, creo yo, géneros distintos, personas distintas, que pues me ayudaron un poco a ir encontrando como mi sonido y lo que yo tenía más ganas de hacer, ¿no? De manera ya más personal. Ok. Así es, y de hecho eso también te ha permitido estar en constante colaboración con diversos proyectos, ya sea en los que colaboraste con tu papá y también de manera pues independiente, ¿no? Con otras agrupaciones, Julia, pero justo lo que tú nos comentas es tú naces en los años 90, a inicios, ¿no? Sí. Pero te empapas de toda esta corriente de los 80s y de la cual forma parte Así tu papá, que es Los Rupestres. Entonces, entre este movimiento, este ambiente, este estilo de música y también los referentes que tienes de las mujeres que acabamos de mencionar, ¿hacia dónde te lleva en tu carrera musical y también qué aprendiste de cada una de ellas enfocándonos en los referentes femeninos, ¿no? Como las mujeres que acabamos de citar. Pues bueno, por un lado creo que justo esa relación más o menos cercana con el movimiento rupestre, pues me enseñó bastante, creo yo, de como congruencia siempre de lo que uno dice, o sea, no nada más como hacer música y enfocarse solo en cómo suena, sino también hacer el énfasis en lo que uno está diciendo, ¿no? Y que haya como una relevancia que creo que justo en ese momento, ¿no? De los rupestres, ese movimiento se enfocaba en eso, ¿no? En decir, pues lo que decimos y lo que expresamos es importante, ¿no? Y hay grandes cantautores, en mi opinión, ¿no? En ese grupo, y no solo los, digamos que serían como los considerados rupestres solamente que están en la foto y tal, sino pues también varios otros que estaban cerca de ese movimiento y que a mí me parece que las letras eran muy importantes, esto en general de todos, ¿no? Pensando en las, pues digo, la única exponente femenina considerada ahí como rupestre, así tal cual, sería Nina Galindo. Nina es intérprete, entonces yo con ella aprendí mucho que no solo es lo que dices, sino también cómo lo dices. Cómo lo expresas, ¿no? Yo de Nina, a mí me sorprendía mucho de niña, yo la veía, era un ambiente pues mayoritariamente todo, en esas tocadas de los rupestres, pues todos eran hombres, ¿no? Los que participaban en el concierto, excepto ella. Entonces yo me acuerdo que yo la veía de niña y decía, órale, porque pues yo la veía que se movía en un ambiente, pues sí, mayoritariamente masculino, y cuando yo la veía así que le respondía a la gente o que platicaba o que decía siempre con una presencia pues muy fuerte, a mí me impactaba mucho, ¿no? Eso era algo que yo decía, órale, ¿no? Que, wow, como que me impresionaba mucho, ¿no? Desde chiquita. Y la otra que, pues, no es rupestre exactamente porque no está considerada dentro del movimiento tal cual, pero que estaba muy cerca, sería Emilia Almazán, que en algún punto, o sea, que hizo el disco de Roberto y Jaime Sesiones con Emilia. Ella después hizo un cassette,
¿no? Con sus composiciones también. Después ella como que se alejó, ¿no? De la música, pero también estaba como metida en esos ambientes y justo en esos, ¿no? En los 80s y tal. Y para mí ellas dos como que han sido referentes importantes tanto en la composición, en la interpretación, en aprender a moverme en el escenario y tal, ¿no? Creo que sí, son referentes importantes. Ahora, todo esto que aprendiste con estas mujeres, con tu papá, ¿cómo es que lo adaptaste a tu propio estilo? ¿Cuál es la música que tú presentas, que tú compones también? ¿Cómo la nombrarías a partir de todo lo que aprendiste con estos artistas? Pues bueno, lo que yo hago, creo que la manera de nombrarlo sería como canción de autor, es decir, pues es música independiente, uh-huh, en el sentido de que pues no está como tan ligado a la música comercial, ¿no? También para mí es importante en la música que hago siempre, pues en lo que compongo y en lo que interpreto, porque hago ambas cosas, pues que sean cosas con las que yo me pueda identificar y con las que esté convencida de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, decir, esto lo estoy diciendo porque sí lo creo, porque sí lo puedo defender, no nada más por no cantarlo porque y ya. Bien. Exacto, ¿no? Para mí eso es importante. Y en los géneros, pues creo que, o sea, hago eso, canción de autor, pero sí mucho de lo que hago está relacionado o muy cercano al blues, al rock. Creo que sobre todo son los géneros que tengo más presentes, pero hay algunas canciones que tengo que son más hacia el son huasteco, hacia el son ismeño, o sea, hay como distintos géneros que han aparecido en distintos momentos de mi vida o en los que he participado, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, Son Huasteco fue una canción en la que participé, que hicimos un arreglo así. Tal vez no es lo que yo suelo cantar así como más comúnmente, pero se puede hacer, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, creo que para mí lo más importante es lo que se dice o lo que se expresa. Entonces, esta parte de la música independiente, tú nos puedes afirmar que la independencia nos lleva a explorar estos géneros, fusionar también otros estilos y también te permite tomar el control de tu carrera de cierta manera porque no estás apegada a un sello discográfico, a una industria que te pida pues ciertas condiciones de qué tipo de música tienes que interpretar, tanto como en estilo, como en letra, etcétera. Los tiempos, ¿no? También. Exacto, también los tiempos, pero ahora con toda esta transición en cómo te desarrollas tú, Julia, quisiéramos saber qué pasa con esa conexión que existe con tu generación, con chicas o chicos de tu edad o incluso más jóvenes, ¿no? veinteañeras, por ejemplo, cómo es la aceptación de este estilo de música. Si la consumen, la escuchan, hay público que atiende a sus conciertos o cuál es el contexto que tú ves en este sentido de tu trabajo. Pues bueno, yo creo de entrada que sí hay un público para todo, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Pero sí hay un público para todo. Quizás en este momento, pues tal vez la música independiente en ciertos sectores o así no sea lo principal que escuchan. Porque claro, si tú te metes a YouTube o escuchas ciertas estaciones de radio, porque ahí también justo hay que hacer una diferencia, ¿no? No todas las estaciones de radio publican o ponen o programan la misma música, ¿no? Justo hay unas que sí dan cabida a música independiente, otras que no, ¿no? Pero si está uno pensando en como las estaciones comerciales de música, de televisión, de todo, pues sí hay un cierto sesgo, digamos, o sí van hacia un lado. Entonces, claro que si tú el acceso que tienes es a eso, pues entiendo que la gran mayoría de las personas eso es lo que va a escuchar. ¿Por qué? Porque es lo que está más accesible o más sencillo de encontrar. Pero eso no quiere decir que no haya un público para todo, ¿no? Y creo que justo es bien importante también, pues darnos la oportunidad todos de escuchar otras cosas, ¿no? De que de repente alguien te diga, ay, mira, te recomiendo esto, y pues ya lo escuchas, y a lo mejor dices, no es para mí. Pero sí darte la oportunidad de oírlo y decir, no, pues a lo mejor sí es para mí, ¿no? Y entonces poder ir encontrando como otras cosas. Pero sí creo que o sea, sí es mucha chamba, ¿no? Como en la música independiente, pues sí, o sea, por un lado, como dices, pues no tienes una disquera que esté atrás de ti diciéndote qué tienes que cantar o cómo lo tienes que cantar, y entonces, bueno, eso está chido. Pero tampoco tienes una disquera que haga todo el impulso comercial, ¿no? Entonces, como independiente, pues esa parte también la tienes que hacer tú, ¿no? Para mí ha sido duro esto, o sea, ahora
porque he estado en muchos proyectos, pero hay como ciertas cosas que yo no hacía y que ahora como independiente y haciendo mi disco y como solista y tal, tengo que hacer, que es toda la cuestión de, pues toda la cuestión de hablar a lugares, buscar dónde se puede tocar, enviar toda la información para, pues para el cartel, enviar las canciones, enviar no sé qué, pedir entrevistas, buscar gente que te dé espacios, o sea, toda esa gestión, hacer un disco, ¿no? O sea, hacerlo, imprimirlo, maquilarlo, o sea, todas esas cosas son muchísimas cosas que como artista independiente, pues, es un montón de esfuerzo, ¿no? Y que justo, pues en una disquera, pues alguien más lo hace por ti, ¿no? Pero... Claro. pues implica también otras cosas, ¿no? Sí. Hay todo un equipo que hay detrás de las disqueras. Así es. Y si bien lo que decimos es que la música independiente tiene cierta libertad en cuanto a lo que tú decides tocar, a lo que decides componer, pues también hay un trabajo detrás, ¿no? Que generalmente, pues como bien decías, hay públicos para todo. El asunto es que se conozca y que alguien pueda recomendar justamente la música que estás realizando. Tú estás presentando ahora este disco Azul Profundo. Sí. ¿Es tu primer disco? ¿Cómo lo concibes? Sí, pues justo yo estoy muy contenta ahorita porque estoy en este proceso de presentación de este disco. Mucho tiempo participé justo en otros proyectos, he grabado en varios discos con distintos grupos, con distintos, por ejemplo, con Betsy Pecanins, no estuve en su disco, pero estuve en la parte como del proyecto y tal, con Roberto González he grabado en varios discos, o sea, entonces, ahora que empecé mi proyecto solista y que ahora fue el proceso de hacer el disco, pues sí es todo un proceso de decir, elegir las canciones, hacer los arreglos, elegir el orden de las canciones, cuáles sí entran, cuáles no. O sea, sí es como todo un proceso que para mí ha sido muy bonito porque justo ahora elegí todo eso yo. O sea, fui responsable de decir, esto sí, esto no, esto hay que cambiarlo. Evidentemente con un equipo, ¿no? De apoyo, no lo hice yo sola. Pero de poder tomar esas decisiones yo y no solo, pues en otras ocasiones pues era más de iba, grababa. Y vámonos. Y ya, ¿no? Ajá. Sí. Entonces como que poder hacer todo lo que implica, pues sí, ha sido pues pesado, pero también para mí ha sido como, pues no sé, muy, muy bonito poder hacer toda esa parte y poder estar ahora presentando. Es tu bebé. Sí. Y este disco que estás presentando, Azul Profundo, ¿todas las canciones que lo conforman son de tu autoría, Julia? No, la gran mayoría sí. Es un disco que tiene 11 canciones y 8 son mías. Hay 3 canciones que no. Una es de Roberto González, justo es una canción que se llama El Frío Amanecer. Es una canción que él escribió hace muchos años, pero que nunca grabó y no la tocaba. Entonces, cuando yo empecé con mi proyecto solista, pues él me dijo, oye, pues tengo esta canción, ¿por qué no pues si quieres cántala, porque yo no la canto, ¿no? Entonces la empecé a cantar y una vez que hice el disco, decidí incluirla, ¿no? Y hay 2 canciones que justo son de Emilia Almazán, que hablábamos de ella hace un rato, ¿no? Ella hizo un disco. Bueno, era un cassette en ese momento. Y pues ahora que empecé a cantar, yo le dije, oye, Emilia, ¿puedo cantar tal canción? Y me dijo, sí, cántala. Y después cuando yo iba a grabar el disco, le dije, oye, ¿puedo ahora grabarla? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, y aprovechando, ya que estamos aquí, puedo también grabar esta. Y ya, pues me dio chance, ¿no? Entonces, esas 3 canciones son las únicas que no son de mi autoría, pero las demás sí. ¿Y sobre qué temas versan estas canciones? ¿Cuáles son los temas que más te llaman al momento de componer? Pues creo que hay varios, o sea, hay una parte que, bueno, en general tienen que ver con experiencias, ¿no? Que he tenido, no todas son mías, pero de otras personas también. Hay algunas que pues sí hablan de amor, de desamor, ¿no? Como de estos temas que de repente son como muy clásicos, ¿no? Que suelen aparecer, ¿no? En general. Pues también hay algunas ahí en cuestiones un poco más intensas, creo, o sea, como de pérdida, de dolor. Justo también por ahí va el nombre, Azul Profundo, pensando en el blues, en el mar, en la depresión, en tal. Hay como, sí hay temas ahí, hay varias canciones que escribí dedicadas a personas que se me han ido. O sea, por ejemplo, hay una ahí que se llama Palabras, que es una canción que le escribí a mi papá cuando murió, ¿no? Entonces, y que la música me ha ayudado como a sanar, ¿no? Entonces, pues hay varias canciones que hablan como de esos temas, ¿no? De pérdidas, de despedidas, pero creo que varios de ellos también de cómo reinventarnos, ¿no? A través del dolor, ¿no? Que pues es parte de nosotros al final, pero cómo
como aprovecharlo, digamos, y no irnos nada más para abajo. También por ahí hay una canción que habla pues sobre la violencia actual que vivimos las mujeres en este país. Digo, te digo, esa canción pues no es algo que a mí me haya pasado, sino como hablando de lo que sucede, de lo que vemos alrededor, ¿no? Entonces, pues eso, son canciones con distintos temas, ¿no? También con el quehacer de las canciones, ¿no? Esta parte de expresar, de sacar tu voz, ¿no? Entonces creo que sí hay diversos temas por ahí. Sí, y como siempre la música independiente poniendo sobre la mesa los temas sociales que nos atraviesan y que uno de ellos es el tema de las mujeres. Y en ese sentido, Julia, notamos que te decides a sacar un disco físico, ¿no? Sí. Porque ya también las agrupaciones independientes no están maquilando, sino que todo lo lanzan en las plataformas. Son cosas ahora que se quedan solamente en la red y sabemos que el estar también tu música en las plataformas, qué visibilidad te da, qué aceptación, cuáles son las reglas, ¿no? De que tu disco, tu música esté presente en estas plataformas, pero también este disco que vemos que es físico, ¿nos puedes decir dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo se puede escuchar también? Si es que lo tienes ya también arriba en la red y tus redes de contacto que nos compartas para quienes nos estén escuchando, pues en este momento decidan buscarte. Claro que sí, pues me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Julia González-JG y ahí siempre aviso de las presentaciones, de lo que estoy subiendo. Y sí, es un disco que sí saqué en físico, para mí era importante tener el producto terminado, así poderlo sentir, poderlo agarrar. Entonces, pero sí he estado subiendo ya algunas canciones, en un par de semanas ya estará todo completo. En Spotify estoy como Julia González, ahí es el que tiene la palomita de artista verificado. También en YouTube las estoy subiendo, ¿no? En distintas plataformas digitales. Y si lo quieren en físico, pues justo en mi Instagram y mi Facebook me pueden buscar. O el día 4 de octubre estaremos en el Multiforo Alicia, ahí en Santa María la Ribera. Van a estar acompañándome en esta presentación del disco con sus propios proyectos Nina Galindo, Jessica Hamed y Seiba Cuicani, 3 grandes mujeres, grandes cantantes, grandes compositoras. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar porque justo ahí vamos a estar. Lo voy a presentar, pero además pues ahí va a estar a la venta, ¿no? El disco físico. Esto pues, es el 4 de octubre, ¿a qué hora, Julia? 4 de octubre es a las, bueno, ya ven que en el Alicia ponen horarios medio raros, pero es algo así como a las 7:30 de la noche, más o menos. Podemos consultarlo en sus redes sociales, quien esté interesado en asistir a esto. Y mientras, vamos a una probadita de este disco que nos anuncia Julia González. Esto se llama El amor me ha fallado otra vez, de Julia González. No hizo falta escarbar en el pasado, ni quedarme a tu lado para saber. Bastaron
Acabamos de escuchar El amor me ha fallado otra vez. Esta es una composición de Emilia Almazán, interpretada por Julia González, quien está aquí con nosotras en Sex Mujeres. Y queremos invitarlas a que ingresen a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sex Provoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos al WhatsApp que tenemos, el 5512-33-2915. Estos espacios son para ustedes. Nos gustaría que fueran parte de este programa, ya sea a través de su comunicación en las vías que tenemos para ustedes o en Rompe el Silencio, sección dedicada a todas ustedes que desde su propia voz nos platican una parte de su historia de vida. Ángeles. Así es. Y bueno, seguimos aquí conversando con Julia González. Ella es intérprete y cantautora mexicana sobre su desarrollo personal y trayectoria profesional en la música. Ya nos ha estado comentando cómo inició en estas artes y también nos ha platicado sobre este disco Azul Profundo que está presentando. Y bueno, pues también ahora vamos a pasar a nuestra sección de las ex cartas. Ya conocimos la parte artística de Julia, pero también hay que conocer esa otra parte, digamos humana, que tiene que ver con todas nuestras experiencias más allá de lo que hacemos, sino esto que nos atraviesa y que ustedes saben que en estas ex cartas pues tenemos temas como divorcio, ruptura, violencia, en fin, varios temas. Así es que Julia elige tres cartitas y tú nos dices con qué tema quieres empezar. Bueno. A sincerarte en Sex Mujeres. Ok. Empezamos con la habitación propia y pues bueno, aquí podemos compartir experiencias propias o de la prima de una amiga o de quien queramos platicar y recordar que esta frase de una habitación propia pues se le atribuye a Virginia Woolf. Entonces pues para escribir una mujer debe de estar en una habitación propia y en este sentido contigo, Julia, para componer, para haber sacado este disco, ¿qué nos puedes compartir con respecto a esta frase de una habitación propia y por qué es tan fundamental que las mujeres tengamos un espacio para poder llevar nuestra creatividad? Pues mira, de entrada, para mí esa frase siempre ha sido como bien importante por varias razones. Por un lado, bueno, yo estudié letras inglesas, además de estudiar música. Entonces, por supuesto que leí y releí a Virginia Woolf. Y mi abuela materna era una mujer, pues, feminista, maestra de historia, daba clases en el CCH. Entonces, como que desde bien chiquita, bueno, y además era poeta, ¿no? Entonces, como que desde bien chiquita ella era muy fan de Virginia Woolf, muy, o sea, tenía todos sus libros. Así. Entonces, como que para mí es algo bien relevante porque desde chiquita como que siempre ella y mi mamá, pues me mostraron que uno podía hacer lo que quería hacer, ¿no? Y como que no teníamos por qué, por ser mujeres, limitarnos a cosas, ¿no? Entonces, de entrada, poco a poco, pues cuando fui creciendo y poder como ir conociendo más, para mí como esto de la habitación propia hace mucho sentido, porque claro, o sea, había un momento en el que las mujeres no tenían como un espacio en la sociedad para crear, o sea, porque de entrada, para poderlo hacer, había que ser de una cierta clase social, porque pues no te podías sentar a escribir y crear y pensar y tal, si tenías que estar haciendo, pues no sé, estar cuidando un montón de hijos labores o estar haciendo labores domésticas y tal, pues no había como el tiempo, claro. Entonces, había que primero tener una cierta condición social, económica, tal, ¿no? Entonces, creo que el que ahora sea algo cada vez más pues más abierto y más cercano y que podamos ir haciendo para mí es bien importante y justo el poder tener un espacio en el que tú crees, eso no quiere decir que no hagas otras cosas, o sea, yo pues doy clases, si hago cosas en la casa, hago cosas fuera, hago cosas, o sea, 300,000 cosas, ¿no? Que uno hace a veces, pero el tener ese espacio de decir, bueno, ahorita me voy a sentar y voy a agarrar mi guitarra y voy a repetir la misma canción 50 veces hasta que me guste cómo está, o voy a ir y me voy a ir a grabar. O sea, creo que tener esos espacios de podernos expresar
son bien importantes. Y no solo en la creación, ¿no? Porque, pues sí, de entrada esto habla de la creación, de poder como escribir o, en mi caso, pues componer y tal. Pero creo que también tener esos espacios que sean nuestros para hacer un poco lo que queramos, ¿no? Pero tener ese espacio mío de decir, bueno, quiero ver mi serie que me gusta. O quiero... Sin que nadie me moleste. Exacto. O quiero tenerme 30 minutos con el celular a ver qué veo en las redes sociales o lo que sea. Pero decir, este es como mi espacio donde yo puedo como decidir tomar mi tiempo y tal, creo que sí es algo importantísimo. Sí, que no estemos sujetas a lo que diga la pareja, ¿no? En el caso de que estés viviendo con alguien o que incluso hay mujeres que pues aún viven en casa familiar, ¿no? Comparten espacio con familia muy cercana como mamá, papá, hermanos, no sé, algún otro parentesco, pero pareciera que no es importante y sí lo es. Y creo que esto de la habitación propia debería de aplicar para todo ser humano, de tener ese espacio donde podamos darnos un tiempo de reflexionar, de estudiar, de relajarte, de trabajar, de sanar, de muchas cosas. Ya hablando en el terreno íntimo, ¿no? Es creo que un poco complejo que hablemos de habitación propia porque pareciera que cuando tú decides decir, bueno, eso a mí me pasa, ¿no? Ahora de que mi hijo está entre que se va a su cuarto o no, entonces llega un momento que si les digo, bueno, yo me voy a ir a dormir a la otra recámara porque no puedo estar durmiendo con ustedes, digo, me refiero a mi esposo y a mi hijo. Entonces hay veces que hace falta eso por el descanso, ¿no? Porque yo soy, no me gusta que haya ruido y si ya empiezo a conciliar sueño y de repente me despiertan, ya no me duermo, me pongo de malas, me duele la cabeza. Entonces son temas que son muy importantes que debemos siempre, básico y quienes decidimos tener hijos o hijas, sí dejarlo bien en claro, ¿no? Que aunque papá, mamá estén en casa, que ellos también tienen ese poder de decidir el que yo quiero mi espacio, quiero estar solo, o en este caso papá y mamá también, ¿no? Que podamos estar solos o solas. Y es muy importante esto, ¿no? Que es parte de la independencia también. Entonces, dejarlo claro que no solamente es una frase ya muy y a veces desgastada, no tiene que ¿no? ver tampoco con un espacio físico, ¿no? Sino con el espacio que tú te das para poder introyectarte, para poder ver qué es lo que decides, hacia dónde quieres ir. O sea, eso me parece que es lo importante, porque efectivamente a veces no podemos tener un espacio propiamente como una habitación que sea completamente nuestra para desarrollar nuestros proyectos, pero sí podemos buscar ese tiempo para decir, en este tiempo, independientemente de todas mis actividades, pero en esta hora o en estas 2 horas yo decido que solo me voy a concentrar a esto, ¿no? Porque evidentemente las mujeres tenemos como muchas cosas en la cabeza, ¿no? Ya sea la casa, el trabajo, y a veces ni siquiera tenemos como tiempo de sentarnos a leer un buen libro, ¿no? Porque y más ahora con los teléfonos celulares, ¿no? Que te están llegando mensajes o te están, entonces silenciar y decir, en esta hora no quiero escuchar nada, pero es el espacio que podemos tener las mujeres para poder decidir sobre lo que queremos invertir ese tiempo, ¿no? Que eso me parece que es lo más relevante de esta autora, de esta feminista, que justamente hablaba del poder de las mujeres, que es justamente a través de la creatividad, pero una creatividad que generalmente no sacamos si estamos rodeadas de mucho ruido, ¿no? Entonces necesitamos ese espacio íntimo para nosotras, para poder pues explotar eso o sacar lo que nos preocupa o no lo que nos preocupa, dejarlo a un lado y pensar solo en cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Sí, claro que hace falta siempre tener esos espacios, ¿no? Para relajarse, expresarse, lo que uno necesite y lo que a cada quien le guste, ¿no? Porque pues no a todos nos funciona lo mismo, ¿no? Pero justo eso que digas, esto ya me da chance de... Y que si no los hay,
esto nos lleva a la segunda carta que sacó Julia, que es el tema del divorcio o la ruptura, ¿no? Ya Pues, si no que puede te dejen ser, paz, de plano no hay relación exacto. propia. Sí, si no tenemos esos espacios de autonomía, aunque vivamos en pareja, pues ¿a qué nos lleva, no? ¿A qué nos lleva el decidir el divorcio, ruptura? Y que tú lo mencionabas, Julia, que en tu disco viene este tema, ¿no? De la ruptura. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esta cartita que sacaste? Pues mira, pensando en rupturas y tal, bueno, hay creo que 2 canciones en particular en este disco, que espero que puedan escuchar, que hablan un poco de ese tema. Una de ellas la vamos a escuchar en un ratito, que se llama Enredada. Esta es una canción que escribí hace, no sé, 10 años, o sea, no fue un divorcio tal, fue una ruptura de un noviazgo a los 20 años, ¿no? O sea, pero que para mí fue muy importante y sí fue una relación importante que terminó, que tal, bueno, y que lo que hice un poco en esa canción y lo que quise decir es, ok, sí terminó y sí es muy doloroso, pero nos tenemos un poco que reinventar a partir de ahí, ¿no? Lo que les decía hace rato, o sea, a partir del dolor y justo las lágrimas y el dolor y tal, son parte de nosotros, ¿no? O sea, son parte de quienes somos, ¿no? Pero no podemos como dejar, o yo siento que no podemos dejar que nos tire totalmente, sino decir, bueno, sí, aquí está, y es parte de mí. En mi caso, pues, es parte de mi creación, ¿no? O sea, es parte de lo que logro expresar, es parte de mis canciones, pero no me gana, ¿no? Entonces creo que esta parte de reinventarnos está ahí. Otra, digo, ya después yo tengo ya casi como poco después de eso empecé otra relación, ahora estoy casada, tenemos ya muchos años juntos, pero justo en la pandemia, por ejemplo, esta cuestión de la... Híjole, de estar todas las 24 horas. Sí, no había espacio justo para uno, porque todo el tiempo tenías que estar en el mismo espacio y tal. Y hay una canción también que escribí que se llama Tormenta, que habla de este momento en el que dices, híjole, ¿lo vamos a lograr o no? Claro. ¿No? Porque dices, o sea, es muy complicada, o sea, por más cariño que tengas y tal, de repente tanta convivencia fue complicada, ¿no? O sea, entonces yo hice esa canción que se llama así Tormenta y que habla de eso, de ese momento que dices, ¿sí o no? ¿No? Digo, por suerte sí lo logramos y aquí seguimos, ¿o no? pero esa cuestión donde sí te preguntas si tienes que llegar a eso, ¿no? Si vas a llegar a una ruptura que ya no hay como de dónde rescatar las cosas, ¿no? Y digo, por suerte en este caso sí se pudo rescatar y aquí estamos, pero sí creo que son temas que pues que son recurrentes y que son importantes, ¿no? Pero creo que sí es importante eso, saber que a pesar de lo doloroso y de tal y todo lo difícil que puede llegar a ser una separación, un divorcio tal, pues que hay que encontrar maneras de reencontrarnos y de rehacernos, ¿no? Sí, la importancia de la toma de decisiones en este supuesto. tipo de situación que podamos enfrentar y que también viene a relucir esta frase de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Cuando estamos en un proceso y que bien lo dices tú, Julia, es el momento en el que tenemos que reinventarnos, y reflexionar realmente si eso funcionó, por qué no funcionó y darle la vuelta a la hoja y no quedarnos ahí estancadas y volver a repetir ese tipo de relaciones porque suele pasar. Claro. O sea, nos suele pasar que Repetir sabemos patrones. perfectamente que algo estuvo mal, pero nos da un poquito de, no sé si de miedo, de inseguridad, el sentarnos y pensar qué fue lo que hicimos mal, ¿no? Entonces tampoco es como echar culpas, sino identificar también en nosotros. Claro. Exacto. Y es que a veces cuando tienes una ruptura muy joven, yo creo, y en ese momento como que tu piso se pierde, ¿no? Sí. O sea, también es ese sentimiento de amor que yo creo que conforme avanza pues la edad vas entendiendo otras cosas, ¿no? Sin embargo, en tus primeros amores tú sufres, pero cañón, o sea, sientes que la vida se te Es el acaba fin en del ese momento. mundo, sí. Ajá, exacto, Sí, o sea, sí. sientes que en ese momento ya se acabó, tú ya no vas a volver a ser la misma y ya nunca más en la vida vas a tener a otra persona. Y no, o sea, para quienes estén pasando por esto, verdaderamente hay luz al final del camino. O sea, no se pierde mucho, sí hay que transformar ese sentimiento porque yo creo que mucho es miedo y al final estamos iniciando como en estas relaciones y de pronto te adaptas mucho a una persona que de pronto se va. Y tú ya sientes que el mundo se te cae a pedazos, Sí, ya ¿no? se Entonces, acabó. transformar ese sentimiento cuesta trabajo, sí, por supuesto, pero no lo entiendes hasta después, ¿no? En ese momento, o sea, yo creo que pasa un año y esto de un clavo saca
a otro clavo, no siempre funciona, pero si dejas como que pasa el tiempo, lo entiendes de otra manera y te das cuenta de en qué momento te encontrabas en ese preciso momento y de en qué momento te encuentras ahora, ¿no? Ahora, sí, las parejas pues han estado pasando por... A mí me sonaba mucho esto que decías de pandemia, porque creo que esa fue la preocupación de muchas parejas. En mi caso era lo mismo, ¿no? O sea, era así, pero además era el miedo del asunto del COVID, ¿no? El no poder estar incluso con tu familia, ¿no? Estar lejos y de pronto decir, ok, nos vemos 3 horas al día, ¿no? En la noche y 2 en la mañana, pero todo el día, todo el tiempo, era muy complicado. Pero creo que las relaciones que superamos, al menos yo creo eso, superamos esta etapa, como que nos fortalecimos en ese momento porque nos enfrentamos justamente a quienes somos realmente, ¿no? Claro. Tanto mujeres como hombres. Sí. Y superar eso dices, ya, lo que venga es poco. Ya, contra todo podemos ya después de eso. Exacto, sí, por supuesto. Sí, pues es que el contexto social también Era horrible. era terrible, Sí, era muy ¿no? complejo Convergieron todo. muchas cosas ahí, Sí, sí. entonces Y era... no podías salir, imagínate, Exacto. 24 horas si no te gustaba la misma serie o si solo tenías una televisión. Y Ya era un tenía unos- problema, claro. O sea, sí. era los conflictos horribles, ¿no? Pero además Oh. el estrés, ¿no? De todos, de no, o sea, justo no poder salir, el Sí. miedo a la enfermedad, el miedo a un montón de gente que se Sí. murió, ¿no? En ese momento, y que, o sea, era como un montón de angustia todo el tiempo, y ¿con quién la sacabas? Pues con el único que... Exacto. Y que algo Tenían, tuvimos ¿no? que O sea, de aprender, repente. ¿no? Claro, Creo que de por eso tuvimos Por que aprender Sí. al Bastante. llegar, tomar acuerdos, ¿no? Sí. O sea, hablar y decir cómo Sí. estuvimos durante tantos meses encerrados y 24 horas al día, muchos días seguidos, y creo que a raíz de eso muchas parejas tuvimos que aprender algo, y si no, Claro. pues bueno, ya es momento de que busquemos Bueno, y ahí se reflejó ayuda, mucho pero... también la violencia Así y es. que vamos a tratar ese tema también, no propiamente como tal, sino la violencia simbólica, que es otro de los temas que tiene Julia. ¿Qué nos puedes platicar de este tema, Julia? Bueno, yo lo veo un poco, tanto en experiencias, por ejemplo, en la música, ¿no? Hace rato platicábamos un poco de repente ciertos espacios que actualmente ya no es un espacio, o sea, ya cada vez hay más mujeres en la música, por supuesto, pero tuvieron que venir muchas otras antes de nosotras, Claro, ¿no? De sí, mi claro. generación, para abrirnos ese camino, ¿no? Entonces creo que a veces eso no ha sido fácil, o sea, a mí me ha pasado de repente con compañeros músicos que de repente, oigan, vamos a hacer esto, híjole, no, es que pues así, ¿no? Ujú. Dices, pero pues yo también estudié, yo también sé de lo que estoy hablando, yo también, o sea, no tienes por qué como asumir que no lo voy a saber nada más porque sí, ¿no? Entonces creo que eso es algo que pues desafortunadamente sigue sucediendo, ¿no? Creo que la violencia, pues de todo tipo, simbólica, pero también la violencia de género y tal, es algo que está muy presente en nuestra sociedad, desafortunadamente, Claro. ¿no? Y que pues también por ahí hay otra canción que escribí y se llama Dicen que habla de eso, o sea, de cómo toda esa violencia a la que pues que vivimos las mujeres, ¿no? En general, de nuevo, tal vez no es algo que me ha pasado a mí, ¿no? Así en Claro. particular, ¿no? Pero No lo hablo vemos todos los días. pero exacto, ves las noticias, te enteras de que a tal le pasó, alguien te cuenta, o sea, de repente es como algo de lo que estamos rodeados, ¿no? O sea, y que creo que es algo que hay que, o sea, que hay que nombrar y hay que entender y hay que ver y visibilizar, pero también hay que tener, creo que cuidado con cómo lo hacemos, ¿no? Porque justo hay mucha violencia también en las series, en la música, en tal. Entonces creo que hay que cuidar mucho la manera en la que lo visibilizamos o lo hablamos, ¿no? Para que justo no sea revictimizar y tal, o sea, no irnos hacia ese lado, ¿no? Sino, pero creo que es algo que es un tema que también, pues, es importante que está ahí. Un equilibrio, ¿no? Que sería importante porque uno pensaría que en este ambiente de la música independiente no se tendrían por qué repetir prácticas de una industria que es sumamente discriminada o discriminativa en cuanto a mujeres, ¿no? En comparación con hombres. Aunque hay mujeres que han sobresalido mucho, pero también tiene que ver con otro tipo de circunstancias, pero hay mujeres a las que también han ido como apabullando demasiado al grado de que ya no siguen su carrera, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, pues sí, no tendría que aceptarse, bueno, en ningún ámbito, ¿no? Mucho menos sí, ¿no? en ámbitos artísticos donde se supone que estamos
del otro lado de la creatividad. Pero antes de continuar en esta charla con Julia, vamos a escuchar otra canción que forma parte de su disco Azul Profundo. Esto se llama Enredada. Enredada en tu recuerdo, fue difícil entender que no puedo darte el cuerpo y entregarlo todo y perderlo todo. Esa noche oscureció, se sirvieron las bebidas, cometiste un grave error que cambió toda mi vida. Confesamos todo, arrasamos todo. No eres carne, no eres hueso. Después de lo que pasó, solo este dolor intenso adentro de mí quedó. No soy luz ni soy sonido, ni dolor, ni voz, ni llanto, porque tú ya me has herido por haberte amado tanto. Acabamos de escuchar Enredada a cargo de Julia González, nuestra invitada de hoy aquí en Sex Mujeres. Julia, recuérdanos tus redes de contacto y también cómo podemos adquirir este disco de Azul Profundo. Claro que sí, en Facebook y en Instagram como Julia González-JG. Y ahí me pueden mandar un mensajito en caso de que les interese el disco. Nos organizamos así de, pues, en un punto medio, en un metro, lo que sea. Nos podemos ver para dárselos con mucho gusto. Hay un par de canciones, esta y otras dos, que ya están en las plataformas digitales. Está en Spotify, Julia González, en YouTube también está. Entonces ahí lo pueden buscar. Y pues los invito al concierto que tendremos el sábado 4 de octubre en el Multiforo Alicia. Es a las 7:30 de la noche y pues les recuerdo, van a estar Nina Galindo, Jessica Hamed y Seiba Cuicani. Entonces pues ojalá nos puedan acompañar ahí. Ahí también obviamente voy a traer el disco físico por si lo quieren adquirir. Y pues nada, síganme en redes y ahí siempre anuncio los conciertos que tendré a continuación, cuando voy subiendo las canciones, o sea, como que siempre ahí tengo la información necesaria. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Julia, y antes de que terminemos con esta charla el día de hoy aquí en Sex Mujeres, ¿qué le dirías tú a las mujeres jóvenes que aún no se deciden, sobre todo ahorita que estamos iniciando un curso, estos cursos escolares? ¿Qué le podrías decir a las niñas que están interesadas en la música, pero que aún no se deciden si sí les conviene o no? Porque es muy común que digan, yo he escuchado a varios padres y madres de familia que digan que eso nos vamos a morir de hambre. ¿Tú qué dirías? Te dicen eso. Sí, bueno, yo también lo escuché de niña, o sea, había quien me decía así, ¿no? De repente, como, ay, no, eso no. Y había otros que me decían, pues hazlo, ¿no? Justo en una familia artística. Pues lo único que les puedo decir es que hagan lo que les guste y lo que disfruten. Y a veces uno se guía mucho por decir, ay, no, pues es que mejor me voy a hacer doctora, porque pues, ahí voy a ganar mucho dinero y me va a ir muy bien, o abogada, porque también mi papá era abogado, cosas así. Pues yo creo que, o sea, si eso es lo que les gusta, está súper bien. Si lo que les gusta es el arte, pues al arte. O sea, yo creo que hay que encontrar algo que nos haga felices y que nos haga estar contentos con quienes somos, con lo que hacemos, congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y creo que, pues, mientras uno pueda hacer eso, la vida fluye.
ya Sí. ganamos. Sí, y aunque la música no te dé lo suficiente, y lo pongo entre comillas, porque ¿qué es lo suficiente, no? ¿En qué carrera o en qué profesión ganas muchísimo como para que te dediques a eso? Pero la música nos abre otros horizontes, ¿no? Te sensibiliza en muchos sentidos, y creo que si todos tuviéramos ese acceso desde nuestra educación básica, desde que estamos en el kinder, bueno, yo creo que la vida social sería otra, ¿no? Claro. Desde otro sentido, y sobre todo por el tipo de letras a las que estamos expuestas. Y ya lo decíamos hace rato en la conversación, ¿no? De tu trayectoria, que lo comercial es lo que hay, lo que tienes a la mano, y lo reproducen no sé cuántas veces al día en las estaciones de radio, y eso es lo que hay y eso es lo que escuchas, y no hay manera de que nos empapemos de otro tipo de narrativas. Entonces, por ello, les invitamos a que conozcan este trabajo de Julia González. Ya tienen ahí sus redes, y si no, ingresen a nuestras redes sociales y ahí les vamos a dejar toda la información, tanto el enlace de su red social de Julia, como también las canciones que ya están disponibles en estas plataformas, y el próximo concierto que se acerca el 4 de octubre. Así es, y bueno, Julia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Ella es intérprete y cantautora mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, espero que les hayan gustado estas canciones y pues aquí andamos. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar nuestra sección Rompe el Silencio. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de Dani, una mujer que nos comparte lo difícil que han sido las citas para ella como una chica con sobrepeso. Recuerda especialmente una experiencia, la vez que un chico la dejó plantada al verla por primera vez solo por su físico. Hoy, Dani se siente más segura de sí misma y con la certeza de que su valor no depende de la mirada de nadie más. Escuchemos. Antes yo era una persona muy insegura con mi cuerpo porque soy una persona muy gordita que tiene bastante sobrepeso. Y para mí siempre ha sido muy difícil las citas. Bueno, antes, ahorita ya no. Ahorita creo que soy un poco más segura que antes. Pero antes sí era muy difícil porque cuando yo hablaba con una persona siempre tenía que dejarle saber de que, oye, pero pues estoy gorda, ¿no? O sea, esa necesidad de decirle estoy gorda. A pesar de que probablemente esa persona ya lo supiera, porque pues en mis redes sociales tengo fotos mías de cuerpo completo, o simplemente mi cara se sabe que soy una persona con sobrepeso. Y yo lo decía porque yo ocupaba esa aprobación, ocupaba saber su respuesta de pues de que no me importa si me gustan las gorditas o no sé. Una vez me pasó que me dejaran plantada. Yo conocí a esta persona y hablábamos normal por chat y todo. Teníamos un amigo en común. Ese amigo en común me dijo, oye, ten cuidado con esa persona. Es una persona muy mamona, te fija mucho en el físico, es muy superficial. Y yo estaba así como que, pues él sabe que estoy gorda. Llegó el día en que nos íbamos a conocer. Él iba a ir a mi casa. Entonces yo estaba afuera, yo saqué 2 sillitas, una mesita, la bocinita, pues charlar a gusto, ¿no? Cuando yo estaba afuera sacando las sillas, iban pasando unas amigas conocidas, más conocidas que amigas. Se detuvieron y me dijeron, ¿cómo estás? Y charalá, a ver cómo salimos. Y no me quería ver grosera, no las quería correr. Y les dije, ¿saben qué? Es que estoy esperando a alguien, no puedo recibirlas ahorita. Y ellas de que, sí, aquí esperamos a que llegue, ahorita que llegue nos vamos. Y yo así como que, él me mandó un mensaje y me dijo, oye, ya voy en un carro rojo. Pasaron como 5 minutos y a lo lejos vi el carro rojo y yo les dije les dije, ¿saben qué? Pues ya va a llegar, me podían dejar sola y así, ¿no? Y cuando se acercó el carro pasó por enfrente, pero se siguió de largo y me hizo la seña así como que se iba a estacionar. Entonces empezaron a gritar de que ya llegó. Y yo así como que trágame tierra, güey, que ya se vayan. Entonces se dio la vuelta en U, según para estacionarse como que en la acera de enfrente. De repente yo no vi que se estacionara, se siguió de largo y se fue. Yo me quedé así como literalmente en la banqueta esperando a que se estacionara y él se fue de largo, ni siquiera me volteó a ver. Y mis amigas se quedaron así, o sea, todos nos volteamos a ver así como qué pedo que estaba pasando. Y ella así como, no, pues de seguro ahorita va a regresar. Y yo así como que trágame tierra. Yo estoy segura que se ha de haber ido porque me vio y no le gusté. Pero también me quedo pensando, tal vez se fue porque vieron a como 5 chamacas ahí gritando que ya llegó. Porque literalmente eran unas niñas, yo les llevaba como 5 años. Bueno, total. Se fue y yo me quedé, güey, qué pedo, jamás me había pasado. Y dije, pues güey, me vio gorda y no le gusté y se fue.
Pero es la única vez que me ha pasado. Ya ahorita yo me siento una persona muy segura de mí misma. Porque sé que no soy una persona fea, sé que soy una persona simpática, una persona divertida, una persona que tiene muchos temas. Y yo creo que al final de cuentas el físico sí importa, pero cuando conoces a una persona que te cae bien, yo creo que es lo de menos. Agradecemos el testimonio de Dani, la confianza por compartirnos una experiencia. Y bueno, ustedes disculparán y van a decir que, o sea, insistimos en el tema, pero al final esto es discriminación, esto es violencia que ella determinado momento de su vida siente por parte de esta persona que la quiere conocer, pero el hecho nada más de mirarla a lo lejos y no acercarse, o sea, eso es violencia hacia su cuerpo, hacia su físico, y que esto está basado en un juicio pues ya moral, ¿no? De qué es un cuerpo ideal, qué es algo bonito, lo de la delgadez. Entonces, pues son situaciones que se están replicando pues día con día, Angie, y que a esto actualmente nosotros lo llamamos como gordofobia. Las personas que tienen cierta fobia, odio hacia estos cuerpos que son diferentes y que no cumplen con estos cánones o el estereotipo, ¿no? De lo que debe ser según, ¿no? La industria, porque aquí hay que hacer referencia a la industria del cine, de la belleza, también de la música. Creo que la música hay un poco menos, pero sí en todo lo que vemos en imagen, tiene que ver con cómo nos han formado este constructo de los cuerpos. Entonces, pues decirle a las mujeres que hay que aceptarnos como somos diversos, todos los cuerpos son diferentes y nuestra corporalidad no tendría por qué determinar nuestro valor. Así es, y bueno, felicitar también a Dani porque tomó esta situación como de manera muy positiva, aunque detrás de ella, por supuesto que hay violencia, pero me parece que hay que tomarlo de esa forma porque desafortunadamente no podemos cambiar la mentalidad de las otras personas, pero sí enseñarles que somos más allá de nuestro cuerpo, o si somos flacas o gordas o como sea. Digo, este tipo pues pudo encontrar en ella una buena amiga, ¿no? No necesariamente tenía que ser como una relación, pero ni siquiera estas personas se dan la oportunidad de conocer. Yo conozco realmente personas maravillosas que tú dices, hay mucha gente que rechaza justo por estos estereotipos, pero que realmente son sorprendentes, una creatividad infinita. Y bueno, pues ahí hay que hacer recomendaciones a estas personas para que dejen atrás sus traumas, ¿no? Porque también puede ser un trauma para ese hombre que la dejó ahí. Pero bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer su escucha a esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Alejandro Ramírez, Óscar Solís, Alejandra Montes de Oca, Valeria Palacios y Guille Bernal. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.